Excelentísimo señor obispo, ilustre señor vicario, señor delegado, representante de movimientos y grupos, estimados amigos. Me aproximo a compartir estas reflexiones desde el respeto más absoluto por la envergadura del documento que me toca comentar, desde la admiración por el maravilloso trabajo que realiza la audiencia a la que me dirijo cuando lleva a cabo la nueva evangelización y desde la humildad de la que sabe lo mucho que dista su respuesta a la continua invitación de Dios a que me comprometa cada día más en la misión evangelizadora. Recibo la invitación a participar en este encuentro como una muestra más de su delicadeza. Son muchos los elementos de la exhortación que pudieran estar sometidos a una aplicación práctica. Gracias al minucioso y profundo análisis realizado por don Jesús Pollato, hemos podido ver el inmenso calado teológico del documento y su estrecha relación con la doctrina de la Iglesia, concretada en encíclicas y documentos conciliares. Invito como don Jesús a su lectura. El tiempo es limitado y mis recursos también, por lo que me centraré solo en la parte de la alegría del Evangelio, concretamente en aquella que pueda parecer más abstracta para la aplicación al campo de la actividad profesional, concretamente la que va desde el punto 222 al 236. Estos puntos se enmarcan en la tercera parte del capítulo 4, que el Papa denomina el bien común y la paz social. Solo los epígrafes con los que van arrancando sus reflexiones en los puntos mencionados ya nos hacen ver el aparentemente más abstracto carácter al que hacía mención y nos permiten intuir la profundidad de sus consideraciones. El tiempo es superior al espacio, la unidad prevalece sobre el conflicto, la realidad es más importante que la idea y el todo es superior a la parte. El Papa nos propone estos 4 principios como orientadores de la convivencia social e instrumentos que permiten armonizar las diferencias que podamos encontrar de cara a la realización de un proyecto común. En efecto, si algo caracteriza al mundo de hoy en el desenvolvimiento de una actividad profesional, es el permanente conflicto de intereses que se da en el damero de la vida. No solo es cuestión de hacer valer los legítimos intereses personales de cada uno y que no tienen por qué ser coincidentes con los del resto, sino por la filosofía imperante que pone los acentos más en los que nos separan que en los que nos unen, forzando en hacer una caricatura de nosotros mismos con el fin de significarnos ante los demás. No somos ya una comunidad de personas que comparten proyectos e historias, sino una colectividad de individuos, casos indistinguibles de humanidad que se yuxtaponen para no quedar irremediablemente aislados. El ateísmo práctico y el diferentismo religioso imperante genera un nuevo tipo de soledad, más radical aún si cabe que la vivida en épocas anteriores, que busca satisfacer el ansia intrínseca de la relación mediante la constitución de un sistema formal colectivo. El caso paradigmático lo hemos visto en los países con regímenes comunistas, como bien ha visto el beato Juan Pablo II. Es hora de retomar el reto que se nos hacía desde la Gaudium et Spes y apostar por difundir un seguimiento más cercano de Jesús, fuente de toda compañía, garante de la verdadera libertad del hombre. Para que pueda darse la difusión de la alegría que la vivencia del Evangelio trae consigo, es necesario generar las condiciones ambientales idóneas, trabajar la tierra, enriquecerla con el abono de la concordia, a la que nos convoca permanentemente el Papa Francisco. Y esta concordia, según él, se consigue meditando y concretando los principios anteriormente mencionados. El tiempo, ampliamente considerado, es sinónimo de plenitud, de la plenitud del horizonte que se nos abre, nos dirá el Santo Padre. Esta percepción del tiempo como proyecto, como posibilidad, se hace contingente en el presente. Se produce de este modo una tensión entre la coyuntura del momento, entre nuestras ansias de ver resultados, de palpar el fruto del trabajo apostólico y la esperanza de lo que sabemos que está más allá, de lo que está por venir, que lo trasciende y enriquece. Un sentido del tiempo excesivamente restrictivo, considerado como mero recurso para hacer cosas, nos ha llevado a dejar en un segundo plano, reducido a una dimensión casi puramente instrumental, a una de las virtudes más conectadas con nuestra naturaleza y que más nos ayudan a poseernos a nosotros mismos, la paciencia, combinación
armoniosa de paz y de ciencia, que es clave para hacer que el tiempo supere al simple barrido de un minutero por la esfera del reloj. La biografía, el tiempo biográfico, no es solo suma de momentos, sino crisol en el que se destilan las lecciones aprendidas a lo largo de la vida. No es solo algo cuantitativo, sino también y especialmente cualitativo. El mero amontonamiento de experiencias no garantiza que se cincele la persona de manera plena. Hace falta que la sucesión de hechos dejen pozo, que nos permitan conocernos y reconocernos. Hannah Arendt afirmaba que el ser humano no es un qué, sino un quién, que no se agota en un cúmulo de información, sino que se desvela a través de su relato. En su libro, El hombre en tiempos de oscuridad, glosa la figura de Karen Blixen, más conocida por Isaac Dinesen, autora de muchas obras, entre ellas Memoria de África. Ante la pregunta ¿quién es Karen Blixen?, la escritora danesa contestó: para responderla no tengo más remedio que contarle mi vida. En efecto, tener una u otra profesión, contar con una u otra edad, vivir en tal o cual calle, no desvela nada sustantivo de nosotros. Somos solo algo occidental que será más o menos relevante dependiendo de su grado de integración con nuestra identidad. En la medida en la que el yo no es sustancia, no puede ser definido, pero sí relatado. Y relatar es dar sentido a lo heterogéneo, dar unidad a lo que de otro modo quedaría disperso. La experiencia de una vida plenamente vivida, plenamente consciente de su carácter singular, único y repetible, es la que transforma la información en conocimiento y éste en sabiduría. En español conjugamos los verbos con una magnífica precisión. Decimos que estamos informados, que tenemos conocimiento y que somos sabios. Estar, tener, ser. Perdón. 3 formas de afección de la persona, a cada cual más profunda. Pues bien, en este ejercicio por decantarse uno a sí mismo, la paciencia es la clave. La vida es el conjunto de sus dimensiones, se muestra como una textura, como una especie de género literario complejo. Hay un aspecto dramático, relativo a la belleza del día a día de lo acostumbrado, hay otro épico, el de la lucha heroica por la conquista de nuevas y ambiciosas metas, y hay un aspecto que quizás se echa más en falta, el lúdico, la alegría, que es el calor y el color de una relación verdaderamente cordial. Si este no está presente en la sociedad, todas las demás resultan frías. Respetar el tiempo y los tiempos lleva a dar un fruto más jugoso, más dulce, con más sabor. No somos productos de invernadero, del que salen varias cosechas al año por una explotación intensiva, sino somos productos de temporada. Algunos maduramos más lentamente que otros, algunos lo hacemos en invierno y otros en verano. Es aquí donde radica nuestra novedad, nuestra capacidad de sorpresa. Si analizamos lo que hacemos cada día e intentamos abstraernos, superar las categorías convencionales con las que definimos nuestras acciones, vemos que lo que realmente jugamos es saber esperar, saber estar, saber cuándo intervenir y cuándo retirarse, estado de ánimo y sabiduría, motivación y motivo, paz y ciencia, paciencia. Quizás ponemos demasiado énfasis en potenciar un aprendizaje enfocado en saber para hacer, también en nuestras catequesis. Sería conveniente incluir también una dimensión de mayor peso, saber para ser. Este es el gran cambio que nos exige la nueva coyuntura. Se ha crecido mucho en una dimensión puramente instrumental, se ha avanzado en el plano de conocimiento y del bienestar, pero se ha olvidado dotar al plano de la tercera dimensión, que es la que da volumen y por tanto peso, la espiritual. La apuesta por el ser cristiano es ahora más acuciante que nunca. Ser más uno mismo, no desviarse del proyecto propio personal insertado en Cristo. No es que tengamos que ser solo más buenos o más listos, si me permiten hablar así, sino más felices, en la plenitud de vida que supone seguir los pasos del Señor. Como bien ha visto el profesor Gomar, la modernidad ha traído como uno de sus logros el haber puesto los acentos sobre lo que nos hace distintos, una recuperación de la persona sobre las instituciones, un peso mayor, más que en cualquier otra época histórica, de la conciencia individual, de la necesidad de dar respuesta de uno mismo y de sus actos sin apelar a tercera instancia, sino a nuestra naturaleza única.
pero una insistencia en definirnos en lo que nos separa del resto puede llevarnos al esperpento. Exageramos tanto los rasgos distintivos de nuestro carácter que aparecen artificialmente agigantados ante los ojos de los demás. Una vez superada la conquista de una mayor autonomía, de mayor libertad y responsabilidad, ha llegado el momento de aquilatarla con lo que nos une, con lo que nos identifica como seres humanos. Nos enfrentamos a un mundo que tiene cada vez más conciencia de ser único, que a su vez está compuesto por mentes diversas. Saber por qué pienso como pienso y por qué otros lo hacen de otra manera, desentrañar los verdaderos factores que definen la diversidad cultural, que no la multiculturalidad, es tarea de la que uno no puede eximirse y menos nosotros como católicos. Católico es sinónimo de universal. Vuelvo a repetir, nuestro mensaje es para todo el hombre y para todos los hombres. No existe un ser multicultural. Eso sería esquizofrénico, sino una comunidad que combina distintas procedencias y tradiciones culturales. No se puede forjar una sociedad desde un pensamiento débil, solo desde el convencimiento de la relevancia de las propias convicciones y de las de los demás. Se puede construir una sociedad de personas libres y podemos encontrar ese caldo de cultivo que antes mencionaba, en el que germina el mensaje de la Iglesia. El pasado siglo XX convulso nos debería servir de lección para afrontar los dilemas del siglo XXI. Estos no se resolverán desde las instituciones, sino desde una reafirmación del compromiso personal de cada uno. Y aquí, ahora también, la paciencia jugará un papel fundamental. Saber que en muchos casos nosotros plantamos el árbol y que será otro el que venga a cobijarse en su sombra, como decía el refrán castellano, que los proyectos los inician unos y le dan continuidad a otros, y que esto no supone ninguna fractura ni cuestionamiento de la contribución de todos. Será la espada que rompa el nudo gordiano al que nos enfrentamos. La fuente de optimismo se nutre con las aguas limpias del conocimiento de la realidad y no de su negación. Es fácil que se instale una mentalidad derrotista que parte de unos supuestos erróneos, pensar que es necesario idear recursos nuevos, que con los que tenemos no podemos salir de la aporía en la que aparentemente se puede encontrar nuestra vida. Los medios que tenemos a nuestro alcance son suficientes para superar la situación de crisis moral en la que vivimos. Empeñarse en morir o empeñarse en vivir. Dos formas distintas de recorrer el mismo camino. Supongo que muchos de ustedes conocerán o habrán visto la película Cadena Perpetua, protagonizada por Tim Robbins y Morgan Freeman. Frente a la resignación del preso que se sabe encerrado entre cuatro paredes, interpretado por Morgan Freeman, el personaje que representa a Tim Robbins es un soplo de aire fresco del que no se resigna a llevar una vida chata, plana, sometida, institucionalizada dentro de la misma prisión. El acto de rebeldía que supone encerrarse en el despacho del alcalde de la cárcel, compartiendo con todos los reclusos la belleza de una obra de Mozart, es una magnífica metáfora de la actitud que debemos adoptar. Más paciencia que él, poco. 40 años de pena por un delito que no cometió, hasta que finalmente consigue escaparse después de trabajarlo durante años, 40, con el cuentagotas de la labor diaria, para ir horadando con una cucharilla y el grueso muro de la celda, y mientras que hacía esto con los recursos a su alcance, tiempo y una cucharilla. Vivía plenamente gozando de la belleza que le transmitía la obra de Mozart. Es una película que les recomiendo, pero que también tiene partes muy duras. Una de las características que definen el modo de vida contemporáneo es la orientación al resultado. Hay un énfasis excesivo por hacer, que puede llevar a desdibujar al hombre, diluyéndolo en su obra. El cardenal Bantuan reconoce con una exquisita humildad que por su paso por la prisión le sirvió para aquilatar su voluntad y darse cuenta de que lo importante no son las obras, ni siquiera las obras de Dios, que acaban siendo las propias, sino solo Dios. Hay que distinguir entre Dios y la obra de Dios. Hay que confiar en Dios y elegirlo solo a Él, no a sus obras. Si desde el punto de vista social esta simplificación del ser humano trae consigo no pocos problemas, desde la dimensión espiritual puede superar una cosificación, si me permiten hablar así, de la relación teologal del hombre con Dios,
una instrumentalización de la vida para intentar garantizar por la vía de los hechos la propia salvación. No es Dios quien la da gratuitamente, es el hombre quien la conquista mediante sus obras. Las seguridades que exige el hombre moderno acaban por agostar la libertad de Dios. Ya no es don, sino recompensa. Hacer, hacer, hacer. Más bien amar, amar, amar. Para algunos, la vida ascética se basa en acciones, pero estas vendrán como consecuencia del amor a Dios y no al revés. No se puede confundir la causa con sus consecuencias. No por hacer muchas cosas buenas ya se es bueno. Solo amando y dejándose amar, vaciándose de uno mismo y llenándose de Dios, se harán las cosas que Él quiere. Lo que importa no es el número de actividades, sino la intensidad de amor que ponemos en cada acción. Era el consejo que le daba la Madre Teresa de Calcuta al cardenal Bantual. Y es que no somos nosotros los que encontramos al Señor, sino que es Él el que nos encuentra a nosotros. Hay que dejarse encontrar por Él. No se puede hacer nada de valor de eternidad si ante Dios no pone ese afán en el corazón del hombre. De Él nace, cuaja, madura y fructifica la salvación. Quien ha encontrado la belleza del todo no se satisface con lo bueno de la parte. En ocasiones hay demasiado seco, perdiendo la riqueza de la Iglesia, de su patrimonio espiritual y cultural, cuando asumimos realidades demasiado contingentes. Los movimientos de la Iglesia suponen una nueva primavera del Espíritu Santo. Estos vienen a actualizar el mensaje único del Señor y tienden a poner su énfasis apostólico en lo que tienen de singular. Este no es, en ningún caso, algo postizo o añadido, sino elementos del mensaje del Señor que necesitan ser resaltados con una luz más intensa para dar respuesta a los retos del hombre contemporáneo. La emancipación del hombre que exige las nuevas corrientes filosóficas le llevan hasta el aislamiento. Esta tendencia llevada al plano de las instituciones y dentro del ámbito de la Iglesia nos pone en alerta sobre el riesgo de desdibujarnos respecto a lo que nos une y da sentido al todo y a las partes. La diócesis, la parroquia, es el nexo de unión del hombre y de los hombres, y de estos con Cristo. Unidad, reclamaba el cardenal Bantual, unidad. Con estas consideraciones y a propósito de los puntos básicos mencionados por el Papa, les sintetizaré en 7 mi propuesta, que supone para un profesional católico los retos de la evangelización. Les recuerdo la primera: el tiempo es superior al espacio. Primera propuesta: ser paciente y no caer en el activismo, apoyarse en la oración personal, de desbordamiento del corazón habla la boca. La segunda: ser humilde. Iniciamos las acciones apostólicas y quizá otros sean los que gocen de los frutos. La tercera: ser magnánimos, fijarnos objetivos ambiciosos. Cuando una actividad apostólica nace en la oración y es sostenida por ella, cuando se asume que no será necesario ver el fruto para entender su idoneidad y conveniencia, cuando nos deshacimos de nosotros mismos, en definitiva, no hay miedo a fijar metas altas y a comprometerse a realizarlas. El todo es superior a las partes. La cuarta: conocer la idiosincrasia de los distintos movimientos de la Iglesia, saber cuál es el carisma que los mueve y tener la generosidad de dar cauce a las personas que nos lleguen a aquellos carismas que mejor se adapten a su singularidad y a lo que Dios les pide. Páseselo. Permítanme que me haga eco de una entrevista a la hermana María Luisa García, consejera general de las religiosas de María Inmaculada, a propósito de su vocación. Decía: es fruto de un encuentro a fondo con la figura de Jesús, que te seduce en una de sus facetas. Por esa faceta y por esa seducción eres capaz de gastar la vida y jugártela. Creo que la vida religiosa es como un mosaico de las distintas facetas de la personalidad de Jesús. Jesús atendió niños, atendió ancianos, pero Jesús también habló de misericordia, de caridad, de justicia, y cada congregación en su carisma enfatiza en una de estas dimensiones de Jesús. Descubrir, por tanto, la belleza del Evangelio a través de la rica personalidad de Jesús manifestada en los distintos movimientos e instituciones. Hay que tener una sana curiosidad para entender al otro que me acompaña en mi camino de seguimiento de Jesús. Saber valorar en él su capacidad de descubrir esa faceta de Jesús que para mí ha quedado algo más velada.
No solo respetarlo, palabra que en sí misma es poco generosa, no tolerarlo, sino quererlo y admirarlo. Y este conocimiento no es solo producto de encuentros formalizados como el que tenemos actualmente, sino que nace especialmente de un empeño personal. Cuando entendamos que la formación recibida en los foros que le son propios para profundizar cada vez más en su carisma debe ser enriquecida por la que otros también proponen, estaremos madurando como miembros institucionales y también como cristianos. La realidad es más importante que la idea. Apoyarnos en la parroquia y apoyar a la parroquia, dotar de medios económicos y humanos para que desde esa pequeña puerta de la Iglesia universal se acceda a la riqueza espiritual, cultural y humana que nos ofrece la diócesis. Favorecer los consejos económicos que permitan dar sostenibilidad profesionalizada a la tarea pastoral. Ayudar activamente en las catequesis, a las actividades misioneras. Apoyar lo que funciona hasta agotar su potencial, antes que impulsar iniciativas nuevas de futuro incierto que en el mejor de los casos consumen recursos e ilusiones. En ocasiones no se trata de innovar, sino de renovar. Sexta, dar formación. Esta debe ser nuestra pasión dominante. Siempre ha estado en el horizonte de la Iglesia, pero hoy más que nunca necesita un nuevo brío, de un nuevo impulso. Formar para ser, no para tener. No quedarnos en el mero instrumento, ir a la raíz. Solo se forma integralmente cuando se integran los valores en nuestra pedagogía. La unidad prevalece sobre el conflicto. Séptima. Desarrollar una comunión en las diferencias, nos dice el Papa en el punto 228, que solo pueden facilitar a esas grandes personas que se animan a ir más allá de la superficie conflictiva y miran a los demás en su dignidad más profunda. No se trata de dar todo por válido en un peligroso sincretismo, como algo propio de la visión a través del calidoscopio, sino del respeto a lo más humano, a través del crisol de la verdad. Dios nos hace de uno en uno y diversos entre sí. La diversidad es bella y fuente de riqueza humana y espiritual, pero para que ésta no se convierta en arma arrojadiza del capricho de la singularidad, ha de afianzarse desde la paz que da el saber por qué pienso como pienso y por qué otros lo hacen como lo hacen. Nadie da lo que no tiene. Para poder darse primero hay que poseerse, y para poseerse, quererse y conocerse. No es ningún trabalengua. Es la lógica del proceso de convivencia que nace para abrirse a los demás. Hacerlo de otro modo supondría caer en el narcisismo o en la dispersión, en el caos de un desparramo. Darse sentimentalmente a los demás, pero sin sustancia, no hay entrega en la plenitud, porque aún no nos poseemos a nosotros mismos. Cuidado con no vivir el presente, sino el instante. Cuidado. El primero es síntesis de nuestra historia y condición de nuestro futuro. Nos hace responsables y proyectivos, nos permite dar razón de nosotros mismos y participar de la novedad creadora de nuestro relato. El segundo se agota en sí mismo, el instante. Es un espasmo improductivo, incapaz de generar sustancia. La reafirmación caprichosa de nuestra libertad nos lleva inexorablemente al relativismo. La verdad es mi verdad, ya no hay que salir a su encuentro o, como decía San Agustín, dejarse encontrar por ella, sino que es algo que yo me doy a mí mismo y además cuando quiero y como quiero, sin que sea necesario que tenga coherencia ni consistencia, sino solo que sea grata. Como le explicaba Edith Stein a su madre cuando le justificó su conversión al catolicismo, decía: soy de origen hebreo, soy judía y eso no puedo negarlo, pero me he pasado toda mi vida buscando la verdad y al final esta ha salido a mi encuentro y resultó que la verdad era una persona, Jesucristo. Ahora ya no puedo decirle que no. La verdad es una persona. Eso implica que tiene unos rasgos distinguibles que le son propios, que le hacen ser quien es, que no se puede amoldar a los gustos de quien con ella se topa. Ha salido a tu encuentro, a mi encuentro. Con ella te has encontrado y es como es. Por eso no cabe nunca el relativismo. No es opinable, solo admirable. Opinar sobre la verdad es confundir el verbo que hay que conjugar. La verdad se admira, se contempla. Después se acepta o se niega. Pero a la vez la verdad, por el hecho de ser persona, es creativa y es posible interactuar con ella. La oración nunca es un soliloquio, sino diálogo, compartir el logos humano con el logos divino.
Somos un relato que se está continuamente escribiendo. La verdad quiere aparecer en ese relato y quiere convertirse en protagonista. Libertad, amor y alegría se acompasan y se interpenetran. La libertad que demanda nuestro contemporáneo solo se conquista desde ese estar cautivado por la alegría, utilizando una expresión de C.S. Lewis que provoca el encuentro con Jesús. Termino con unas palabras del Papa Francisco que nos deben servir de guía y de estímulo. La verdadera novedad es la que Dios mismo misteriosamente quiere producir, la que Él inspira, la que Él provoca, la que Él orienta y acompaña de mil maneras. En toda la vida de la Iglesia debe manifestarse siempre que la iniciativa es de Dios, que Él nos amó primero. Esta convicción nos permite conservar la alegría en medio de una tarea tan exigente y desafiante que toma nuestra vida por entero, nos pide todo, pero al mismo tiempo nos ofrece todo.